Ese es mi pastor Enrique de la Rosa, un placer nuevamente saludarte, saludar a todos los hermanos, gente linda que está dedicando el tiempo para estudiar la palabra de Dios, cuando podrían, la verdad, estar haciendo cualquier otra cosa, ¿no es cierto? Podrían estar durmiendo, viendo la televisión, alguna otra cosa que no fuera esta. Así que el solo hecho de que hoy estés con nosotros habla de nuestro deseo de buscar las cosas de bien, y en este caso, nuestro deseo de buscar a Dios. Hoy más que nunca, escucha bien, querido amigo y amiga, hoy más que nunca necesitamos buscar a Dios con desesperación. No porque nuestras vidas estén destruidas, sino porque hoy, que es momento de reflexión, que es momento de análisis, es cuando debemos de mirar hacia arriba y darnos cuenta de que lo que está ocurriendo en nuestro planeta, como vimos anoche, no es casualidad. Están apareciendo muchas señales por donde quiera que te advierten, que nos advierten a todos que algo grande está por ocurrir y que Dios está a las puertas. Hoy más que nunca tenemos que reflexionar, tenemos que hacer un análisis personal, ¿verdad? De nuestras vidas y dejarnos de cosas que a lo mejor están destruyéndonos sobre lo más importante. Hoy más que nunca, Dios tiene un plan para nuestras vidas y por eso es mi privilegio el poder compartir la palabra de Dios contigo hoy. Y el tema precisamente de hoy tiene que ver cómo Dios tiene un pueblo en diferentes lugares, en diferentes partes del mundo. Mira, proféticamente, Dios tiene un pueblo que le será fiel hasta el fin del tiempo. Y este pueblo no tiene solamente una denominación o una afiliación religiosa o tiene solamente un pastor. Bueno, sí tiene un pastor, pero este pueblo puede estar conformado con gente de todas las religiones, gente de todas las culturas, gente de todos los estratos económicos, gente de todos los idiomas, gente de diferentes lugares, de diferentes países. Y esto habla de cómo Dios tiene hijos en diferentes partes. Por eso, desde la perspectiva profética, en la preparación para el fin del mundo, tenemos que recordar de que Dios tiene hijos en diferentes partes. Dios tiene un pueblo en diferentes lugares. Por eso ha habido grandes movimientos religiosos a lo largo de la historia de nuestro mundo. Mucha gente piensa que todos los caminos llevan a Dios. Mucha gente piensa que al acercarnos al tiempo del fin, todos los caminos nos van a llevar al camino de Dios, pero hoy te voy a mostrar que eso no exactamente es así. Aunque todo mundo puede buscar a Dios y aunque toda persona que tenga el sincero deseo de buscar a Dios lo puede encontrar, recuerda, no todas las llaves nos llevan a la puerta de Cristo Jesús. Por eso es importante aprender a buscar y por eso es importante conocer la verdad para llegar al camino correcto. Mira, hoy te quiero presentar algunos diferentes iglesias, diferentes pueblos, como en diferentes situaciones y en diferentes circunstancias de la vida, Dios tuvo un grupo de escogidos listos para darlo todo por su causa. Cuando el pecado entró en el mundo y cuando Adán y Eva fallaron y comieron del fruto prohibido, ahí entonces Dios en la primer capítulo de Génesis, en los primeros anaqueles de la historia, Dios ya estaba levantando un pueblo. Y la primera iglesia, después de que el pecado entra en la historia del mundo, fue la que apareció en Génesis 3, el capítulo 3, verso 15, que dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre su linaje y el suyo. Hablándole a la serpiente, que era un símbolo del pueblo que le haría la guerra al, enemigo, al pueblo de Dios, en este caso el pueblo del enemigo. Dice, te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. Interesante cómo a lo largo de la historia siempre hubo esta guerra, siempre hubo este conflicto. Mira, si tú has decidido formar parte del pueblo de Dios, automáticamente decides formar parte de la mujer que proféticamente representa al pueblo puro, perfecto, que mantiene la fe, que mantiene la doctrina, que mantiene la esperanza en el camino del Señor. Pero cuando una persona decide seguir el camino de Dios, ojo con esto, siempre va a haber guerra. Siempre va a haber guerra.
Mira, mi madre me cuenta una historia bien interesante. Cuando ella vivía allá en California, cuando ella todavía estaba soltera, dice que un día fue a unas conferencias y sintió el llamado, ¿verdad? Como quizás tú has estado sintiendo el llamado de Dios durante esta semana. Y en la noche le habían invitado a bautizarse, a entregar su vida a Dios, pero ella estaba dudando, estaba insegura, y así se durmió con esa idea de que ella sabía que algo la estaba llamando, pero por alguna razón ella desistió en tomar esta decisión. Así que dice la historia bíblica, perdón, dice la historia de mi madre, que esa noche ella se durmió, ¿verdad? Con esa preocupación, con ese afán, con esa inseguridad en su corazón, y en la noche ella tuvo un sueño interesante. Ella dice que pues pudo ser un sueño o pudo ser alguna otra cosa, pero vamos a pensar que fue un sueño donde ella sintió que le jalaron un brazo, ¿verdad? Alguien le jaló un brazo y después sintió que le jalaron otro brazo y entonces la jalaban para un lado y luego el otro la jalaba para otro lado y la jalaban así. Entonces ella en ese sueño miró que de un lado le estaba jalando un ángel de Dios, que la jalaba hacia donde él estaba, pero que del otro brazo, en ese sueño, la jalaba un ángel maligno, un demonio. Y entonces estos dos disputaban por la vida de mi madre, y uno de ellos decía, el ángel del enemigo decía, no, esta es mía, no me la puedes quitar, ella me pertenece, pero el ángel de Dios decía, Cristo Jesús pagó un precio infinito por ella quiere bautizarse, ella quiere entregar su vida a Dios. Eso a ella le quedó bien grabado. Y al despertar, ¿qué crees que pasó? Fue derechito y se fue a bautizar, ¿verdad? Porque creo que el mensaje había sido súper, súper claro. Y mira, esta es una realidad. Aunque no a todos nos pase este tipo de cosas, mi madre revela una historia interesante de cómo muchos seres humanos se nos olvida que estamos inmersos en un conflicto entre el bien y el mal, donde hay una serpiente maligna que está tratando de arruinar tu matrimonio, una serpiente maligna que está tratando de arruinar tu familia, una serpiente maligna que quiere arruinar tu alegría, quiere arruinar tu felicidad, quiere arruinar tu trabajo, quiere arruinar tu autoestima, quiere arruinar tu fe, quiere acabar con tu salud. Esta serpiente maligna, desde el principio del mundo, cuando hizo que la humanidad cayera en el pecado, sigue hoy arruinando vidas de todas las personas. Por eso cuando Cristo contó la parábola de la mala semilla y que vinieron los trabajadores del amo, Jesús dijo, un enemigo ha hecho esto, un enemigo hizo esto. La realidad es que todo lo que nos ocurre en el mundo es porque hay un enemigo que le hace constantemente la guerra a la mujer, una representación profética, una representación escatológica de que la mujer es el pueblo de Dios que se va a mantener fiel hasta el fin del tiempo. Por eso es importante que tú y yo nos mantengamos firmes en el camino de Dios. Esta guerra entonces representó a la primera iglesia que surgió en la historia, que fue la iglesia de Adán, que ocurrió en el año 4004 antes de Cristo y cuenta regresiva. Por eso es importante que nosotros seamos fieles. Lamentablemente en la época de Adán hubo dos clases de adoradores. Y si nosotros vamos a Génesis capítulo 4, primer libro de la Biblia, dice aquí la historia bíblica que Adán y Eva tuvieron a Caín y tuvieron a Abel, ¿verdad? Entonces dice el verso 4, eh, perdón, el verso 3 dice, andando el tiempo, sucedió que Caín llevó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. En este caso, Caín era un sembrador. Y Abel también llevó algunos de los primogénitos de sus ovejas, de los mejores entre ellas. Y mira el punto, el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín ni a su ofrenda. Y Caín se enojó mucho y su semblante decayó. Aquí aparecen dos clases de adoradores. Dios había dicho que un cordero era el símbolo de la expiación. Era un símbolo de que un día vendría el Salvador del mundo para entonces redimir a la humanidad. Así que todos los que quisieran adorar a Dios en espíritu y en verdad tenían que ofrecer a Dios un cordero. Pero mira, aparece Caín, el primer rebelde de la historia bíblica, ya de manera abierta, que dice, no, yo voy a llevar
lo mejor que yo he hecho, que son estas frutas. Yo voy a llevar lo que mejor que tengo, que son estas sandías, estas naranjas, estas melones, estas uvas. Y entonces dice la historia que Dios no miró con agrado eso. Y entonces sí miró con agrado la ofrenda de Abel, porque era la que él había pedido. Desde entonces aquí aparecieron dos clases de adoradores. Los que quieren adorar a Dios como ellos creen que deben adorarlo, de la forma como ellos piensan que deben adorarlo, con la actitud que ellos consideran que deben adorarlo, y los que adoran a Dios como Él espera que le adoren, como dijo Jesucristo. Dios quiere adoradores en espíritu y en verdad. Hoy en día, aunque tú no lo creas, tenemos todavía esta clase de adoradores al estilo Caín, ¿verdad? Adoradores que hacen lo que les dio la gana, les da la gana. Adoradores que cuando no Dios no acepta la adoración que ellos consideran que deberían aceptar, se molestan con Dios, critican de Dios, atacan a sus dirigentes, atacan a sus Abeles que hoy Dios ha puesto, y entonces muchos de estos adoradores empiezan a atacar a la iglesia. Son adoradores que, aunque desean adorar a Dios, no lo están haciendo como Él espera. Fíjate, los dos fueron a adorar a Dios. Los dos creían en Dios, pero los dos tuvieron dos tipos de adoradores, adoraciones diferentes. Yo te quiero preguntar, solo para reflexionar en este punto, ¿qué clase de adorador eres? ¿Eres adorador estilo Abel, que hace lo que Dios dice, aunque no lo entiendas, aunque no lo comprendas totalmente, aunque intelectualmente no sepas exactamente qué consiste? ¿Adoras a Dios en espíritu y en verdad? Esa clase de adorador, si tú eres uno de ellos, es el que Dios está buscando, y quiero felicitarte. Pero si eres, querido amigo y amiga, un adorador al estilo Caín, que adora como le da la gana, trayendo sus propias frutas, trayendo su propia actitud y haciendo sus propias interpretaciones erróneas de la Biblia, entonces ten cuidado, porque así como Dios no aceptó la adoración y la ofrenda de Abel, porque era una ofrenda basada en la soberbia, basada en el orgullo, basada en la arrogancia, basada en el resentimiento, puede ser que si vas con esa actitud y vas con una ofrenda que Dios no ha pedido, entonces tu ofrenda sea rechazada. Hoy en día mucha gente no entiende que hay cosas que Dios ha pedido. Así como pidió a Adán y Eva el respeto de no tocar el fruto prohibido, no porque Él no esté de acuerdo, sino porque Él está probando nuestra fidelidad. Por ejemplo, ¿por qué Dios dice, adórame en sábado? ¿Por qué Él no puede decir, adórame en domingo, el lunes? Él hubiera podido decir cualquiera, pero Él dice, adórame en el día del Señor, que es el sábado. ¿Por qué? Porque es el día que Él escogió. Y aunque para mí podría ser mejor el domingo, el lunes o el viernes, Dios dijo el sábado, y yo tengo que ser fiel a Él si quiero realmente demostrar mi fidelidad a lo que Él me ha hecho. Lamentablemente mucha gente ahora, aunque dice que es cristiana, no está siguiendo la voluntad del Señor. Mira lo que dice en Mateo capítulo 7, verso 21, una declaración que Jesucristo mismo hizo, que revela la realidad de lo que está ocurriendo. Dijo Jesús, Mateo 7, 21 al 23, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Porque en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces dijo Jesús, les declararé, nunca los conocí, apártense de mí, obradores de maldad. Tremenda palabra, ¿no te parece? Jesús dijo una palabra tremenda que hasta la piel se me pone de gallina, porque Él dijo, no todo el que diga que yo soy su Señor, no todo el que diga que Jesús es su Dios va a entrar en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Incluso este grupo hacían tres cosas: echaban fuera demonios, profetizaban y predicaban, ¿no? Dice aquí claramente, echaban fuera demonios, hacían muchos milagros y profetizaban en el nombre de Jesús. Pero eso no bastó para Dios, porque Él dice, aunque hagas todo eso, no sirve, porque no aprendiste a hacer mi voluntad. Mira, querido amigo, amiga, hermano, es importante aprender a hacer la voluntad de Dios, aunque no lo entendamos.
De repente encontramos a algunos de nosotros haciendo nuestra propia voluntad y solo autojustificándonos. Por ejemplo, había un hermano que un día me dijo: pastor, yo hice un trato con Dios, no voy a entregar diezmos y ofrendas por un año porque estoy comprando una casa. Y entonces yo le dije: ¿y ese trato cómo le salió? Ah, es que yo al orar Dios me dijo que podía hacerlo. Dios me dio permiso. Entonces yo le dije: hermano, según la Biblia Dios no da ese permiso, pero usted decide, yo no voy a decidir en eso, es usted. Pasaron los años y este hermano se ausentó de la iglesia, se enfrió y un día regresó cabizbajo y me dijo: pastor, tengo que hablar con usted. ¿Se acuerda el trato que hice con Dios? Una desgracia. Cuando terminé de pagar mi casa, la siguiente semana se quemó toda mi casa. Todo por lo que trabajé por casi 4 años. Mi casa se me quemó por haber entendido mal el plan de Dios, por no haber hecho la voluntad de Dios. Mire la calamidad que me vino. Este hermano entendía que él le había fallado a Dios. Por eso cuando Caín trajo una ofrenda, y todavía peor, mata a su hermano Abel, porque las obras de Abel eran perfectas y las de Caín incorrectas, entonces Caín malogró la iglesia de Adán. Lamentablemente, Dios decidió que debía comenzar otro movimiento religioso y llamar a sus verdaderos santos de la iglesia de Adán y organizar una nueva iglesia. Y por eso surgió la iglesia de Noé, que fue en el año 2348 más o menos. Dice la Biblia que esto comenzó cuando vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha. Y mira este punto: y que todo designio de los pensamientos del corazón humano eran solamente al mal. El Señor se arrepintió de haber hecho a los seres humanos sobre la tierra, y su corazón estaba profundamente preocupado. Y el Señor dijo: voy a borrar de la faz de la tierra la raza humana que he creado, y con ellos los animales, los pájaros y las criaturas que se mueven por el suelo. Pero lamentó haberlos hecho, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Aquí aparece entonces algo interesante: cómo Dios se manifestó. Y cómo Dios le habló a Noé diciéndole: vamos a levantar una nueva iglesia, pero necesitas tú empezar a proclamar. Y aquí comenzó el ministerio poderoso de Noé, donde Dios le dijo: vas a construir un arca. Vas a construir un arca de todas las criaturas vivientes, hombres y mujeres, para que tengan vida contigo. Y ahí entonces Noé comenzó a construir. Mira, el punto es que Noé predicó por más de 120 años y lamentablemente la gente no le creyó. Dios testificó del fin, dio testimonio del fin del mundo, como dice el libro Patriarcas y Profetas, cuando empezó a construir aquel inmenso barco en tierra seca. Multitudes vinieron de todos los rumbos a ver aquella escena y al oír las palabras serias y fervientes de aquel singular predicador. Y dice esta parte que a mí me encanta: cada martillazo dado en la construcción del arca era un testimonio para la gente. Cada martillazo que daba Noé, cada serrucho, cada vez que clavaba ese clavo para ir uniendo las piezas que protegerían ese arca, era un testimonio para la gente de que el mundo se iba a acabar. ¿Te parece algo similar con nuestro tiempo? Mira, hoy siguen los martillazos. La gente escucha el mensaje de predicación como el que estamos escuchando. Pero hoy en día la gente se sigue burlando, como se burló de Noé en aquella época. La gente dice: esos que estaban hablando del fin del mundo están locos, nomás quieren meter miedo, si el mundo ha seguido por miles de años, somos una era llena de tecnología, llena de avances, tenemos Naciones Unidas que han hablado de desarme nuclear. Eso no va a ocurrir, pero mira realmente con cuidado las señales que están pasando en el mundo y date cuenta. Dice la Biblia que por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor, dice aquí, preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Y la gente se sigue burlando de nosotros. Ese pastor Edgar que está hablando de que el mundo se va a acabar, nomás quiere meter miedo, gente paranoica, gente traumada, complejada, que quieren meter miedo para que tengan más adeptos y para que puedes pensar lo que tú gustes. Sin embargo, el fin del mundo viene. Y por eso, esta semana, querido miembro de iglesia,
Esta semana, querido amigo que nos estás mirando, estamos hablándote desde la perspectiva bíblica, desde la perspectiva profética, de que tienes que prepararte para el fin del mundo. Hoy, cada mensaje, cada texto bíblico, cada predicación, cada canto, cada oración, cada invitación es un martillazo que está dando en el corazón, que está diciéndote: Dios, prepárate porque el fin del mundo viene pronto. Así es, mi querido hermano y amigo. Hoy la gente se burla y dice: ¿cómo que el mundo va a ser destruido con fuego? Es como si yo te dijera: dentro de un año va a llover y el mundo se va a inundar con lluvia de jugo de naranja. Tú dirías: eso está loco, eso nunca ha llovido jugo de naranja. En la época de Noé tampoco había llovido agua, pero llovió y el mundo terminó. Por eso, por desgracia, después del diluvio, aunque algunos pocos habían quedado de la descendencia de Noé, la humanidad nuevamente rápidamente se olvidó de Dios y olvidó prácticamente el pacto que Dios había prometido. Construyeron una torre y ahí entonces Dios tuvo que confundir esta torre para que el mundo se dispersara. Tristemente, las personas que no quieren hacer la voluntad de Dios siempre van a encontrar un pretexto para dudar. Pero si tú quieres creer, tú puedes creer de que Dios es real en tu vida. Como la iglesia de Noé tampoco funcionó, Dios tuvo que formar otro movimiento que fue la iglesia de Abraham en el año 1996 antes de Cristo. Y Dios le dijo a Abraham: vete de tu tierra, de tus parientes y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Yo haré de ti una gran nación y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás bendición. Así que Abraham salió creyendo que Dios tenía un plan para su vida. Mira, Abraham salió al vil desierto, tenía su casa, sus amigos, sus trabajos, sus familiares, su vida establecida, más de 90 años, ya era un hombre mayor y sale al desierto, a la tierra que Dios le dio. Sin embargo, a pesar de que fue a ese lugar, Dios lo bendijo. Y por eso, así comenzó el tercer movimiento religioso dirigido por Abraham y sus descendientes, que tuvo a su hijo Isaac. Isaac tuvo a dos hijos llamados Esaú y Jacob. Y uno de ellos, Esaú, lamentablemente rechazó la bendición y el liderazgo espiritual. Pero Jacob tuvo 12 hijos y uno de ellos fue José, que lamentablemente fue vendido como esclavo por ser uno de los primogénitos, uno de los favoritos de su padre. Y entonces José tuvo que ir a Egipto en medio de un mundo turbulento. Sin embargo, Dios lo guió y Dios lo convirtió en uno de los grandes líderes de Egipto. En Egipto, tanto José entonces como el pueblo de Dios fue probado para vivir fiel en medio de tanta idolatría. Y mira, yo también hoy me pienso que hoy estamos viviendo algo similar a lo que vivió el pueblo de Dios en Egipto, porque podemos ver idolatría por donde quiera. Podemos ver infidelidad, frialdad, indiferencia espiritual. Hoy mucha gente le rinde culto a dioses nuevos como el dios de la música, el dios de los deportes, el dios de los artistas, el dios de la televisión, el dios del internet, ¿verdad? Aunque todas esas cosas, especialmente la web, no es mala en sí, el uso que le damos determina en dónde está el corazón. Encuentro hoy muchos jóvenes, lamentablemente, usando más estos aparatitos, viviendo literalmente en esto. Cuando deberíamos vivir esto, deberíamos dejar, como escuché el otro día por ahí, menos face y más book, ¿verdad? Menos face y más book, es decir, hay que estudiar más la palabra de Dios. Hoy en día mucha gente, aunque no se dé cuenta, está adorando dioses modernos, dioses tecnológicos, dioses que no le están acercando al camino de Dios y que tampoco te están ayudando a prepararte para el reino de los cielos. El Dios de la pornografía, el Dios del espiritismo, el Dios de la infidelidad, el Dios de la indiferencia, el Dios del materialismo. Son los mismos dioses que de alguna manera estaban en Egipto y que ahora también están acabando con la fe de muchos jóvenes y de muchos adultos también. De cada 5 divorcios en Estados Unidos, 3 tienen como elementos determinantes las palabras Facebook, Twitter, WhatsApp, correo electrónico como un detonante donde provocó que el matrimonio se destruyera.
Hoy tú estás siendo probado al igual que fue el pueblo de Dios en Egipto. Sin embargo, debes seguir adelante. Como entonces el pueblo de Israel de alguna manera empezó a fallar, ahí entonces surge la iglesia de Moisés. La vida de Moisés se había salvado milagrosamente cuando él era un bebé. Y Dios le dijo, he visto la aflicción de mi pueblo en Egipto, he oído su clamor a causa de sus capataces, estoy consciente de sus sufrimientos. Ahí milagrosamente entonces, dice la Biblia, Dios descendió para librarlos de la mano de los egipcios y para sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel. Sin embargo, cuando Dios sacó al pueblo de Israel, le pidió una condición. Él le dijo, si oyes mi voz y guardáis mi pacto, de todas las naciones vas a ser mi propiedad. Mira, lo más maravilloso es que de todos los pueblos, a pesar de que no eran un pueblo, un gran imperio como los egipcios, Dios les dijo, si tú me eres fiel, tú vas a ser mi especial tesoro. Sin embargo, si el pueblo de Dios se hubiera mantenido ahí, viendo los grandes portentos, el mar se abrió, les dio de comer maná, les envió codornices, hizo que el agua saliera de una roca, tantos milagros que ocurrieron. Los muros de Jericó se cayeron, ¿verdad? Hacia adentro en vez de caerse hacia afuera. Fueron tantos milagros que Dios hizo como nunca hizo en la historia del mundo. Sin embargo, el pueblo rebelde decidió seguir en otra dirección. Cuando Dios le dio a Moisés las leyes y las reglas para que el pueblo de Dios las siguiera, lamentablemente el pueblo de Dios construyó un becerro de oro, porque aunque sus cuerpos habían salido de Egipto, tristemente el corazón de ellos todavía seguía en ese lugar. Aunque ellos decían que creían en el Dios verdadero y en su mensaje y en sus leyes, tristemente el pueblo de Dios seguía todavía adorando ídolos. La gran tragedia del pueblo de Israel fue que ellos nunca salieron realmente espiritualmente de Egipto. Físicamente salieron, porque querían ser librados de la opresión, querían ser librados de los castigos, querían dejar de ser esclavos, pero ellos siguieron siendo esclavos espirituales. Y esto le puede pasar también a todos aquellos que al oír la voz de Dios no deciden seguir su camino. Hoy muchas personas, querido amigo y amiga, aunque no lo creas, todavía siguen siendo esclavos. Muchas personas siguen idolatrando en su corazón cosas que no les están llevando por el buen camino. E incluso hay miembros de iglesia que aunque dicen que creen en Dios, siguen adorando cosas, siguen adorándose a sí mismos o siguen adorando a otra persona cuando deberíamos poner nuestro corazón en Dios. La pregunta es, ¿dónde está tu corazón? Cuando tienes un tiempo libre, ¿lo dedicas para Dios? ¿O lo dedicas para ver la serie El Chapo? ¿O lo dedicas para ver la serie Glee? O no sé cuál otra serie te gusta. ¿Estás dedicando tiempo a la oración y al estudio de la Biblia? Es importante entonces que trates de identificar en dónde está tu corazón. Y entonces, como el pueblo de Dios le falló a Dios tantas veces, tuvo que venir la iglesia de Cristo y los apóstoles, fundada en el año 31 después de Cristo. Esto surge con el mensaje poderoso diciendo, a partir de entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús le dijo, ven y sígueme, y yo los enviaré a pescar hombres. Y al momento cuando él llamó a sus discípulos, ellos lo siguieron. Sin embargo, una de las grandes calamidades que tuvo Jesús que enfrentar fue que el pueblo de Dios no quiso seguirlo. Incluso hay un texto aquí que dice que lo ultrajaron y dijeron, eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés. Sabemos que Dios habló a Moisés, mas no sabemos de dónde es. Esa frase es una frase célebre, porque definió cómo el pueblo de Israel rechazó literalmente al Hijo de Dios. Dijeron, no sabemos de dónde es. Ellos no lograron espiritualmente identificar al Salvador del mundo. Muchas personas hoy en día, al igual que en aquella época, no logran identificar quién es el Salvador del mundo. Literalmente son como Jesús los llamó, ciegos guiando a otros ciegos. Tristemente, hoy en día, mucha gente está siendo guiada de la misma forma. En una ceguera espiritual, siguen fielmente a líderes espirituales que no conocen a Dios y lamentablemente si sigues a un hombre vas a terminar en un
colapso triste. Por eso Jesús dejó la gran encomienda de que todos vayamos y prediquemos el evangelio a toda criatura. Desde entonces Dios quiere que nosotros llevemos esperanza. El Señor quiere que nosotros llevemos su palabra. Los discípulos, por haber hecho esto, les costó literalmente la vida. Literalmente muchos de los discípulos dieron su vida por haber seguido el camino de Dios, por haber obedecido la voluntad del Señor. Tristemente hubo mártires como el apóstol Pedro que lo crucificaron, dice la tradición, boca abajo. Porque él no quiso que lo crucificaran como su maestro, morir como su maestro. Y desde entonces la iglesia, que debió haber sido una luz, se adaptó al mundo literalmente. La iglesia cristiana entonces se empezó a adaptar de tal manera que en el año 538 Constantino se bautizó, este emperador romano, y entonces, según él, cristianizó todo. Sin embargo, realmente paganizó el cristianismo. Dice aquí, el paganismo no debía ser una creencia operativa con el hombre, no debían estar en comunión. Estaba en lo mejor de las gentes de aquella época el paganismo. Sin embargo, Constantino dijo la mitad de cristianismo, que podía tratar de combinar el culto de Cristo con el de Apolo, que tiene el nombre en las monedas de una y la figura del otro impreso en ellas. Esto fue lo que quiso hacer Constantino, mezclar el cristianismo con el paganismo, pero en vez de que el cristianismo purificara al paganismo, más bien el paganismo contaminó el cristianismo. Ya lo dice este historiador, la adoración de ídolos fue sucedida por la adoración de los santos. Mira qué interesante. El culto de Cibeles fue sustituido por el culto de la Virgen. Ceremonias paganas se establecieron en las iglesias cristianas, hasta que el cristianismo exhibió una forma tan grotesca y horrible que sus mejores características se perdieron y su belleza fue destruida por completo. Tremendo, triste, pero cierto. Por eso el decreto de Constantino el 7 de marzo del 321 fue que todos los jueces y gente de la ciudad y la ocupación de todos los oficios descansen en el venerable día del sol. Resulta que Constantino adoraba al sol en domingo. Así que el culto que se adoraba a Dios en sábado fue cambiado por el venerable día del sol en domingo. Mira, yo estuve en Roma hace algunos años y esta es una imagen que yo encontré ahí, que encontré mientras andábamos cerca ahí del Coliseo Romano. Y esta es una imagen de aquella época que revela la realidad, como en la punta ves una cruz representando el cristianismo, pero es una figura muy grotesca, donde representa la parte del miembro masculino representando el paganismo, ¿verdad? Esa es una combinación, eso se le llamó el sincretismo que hubo entre el cristianismo y el paganismo. También estuve ahí en la Basílica de Roma y mucha gente pasaba y miraba esta imagen y la tocaban porque es la imagen de San Pedro. El cuerpo es de Apolos, pero la cabeza es de Pedro. La gente entonces trataba de alguna manera de buscar la bendición de Dios. Es triste mirar todo esto. Así que como hubo una falsificación y una tergiversación de la verdad y la verdad se diluyó, tuvo que surgir la iglesia de la Reforma por un hombre llamado Martín Lutero, un hombre justo que se irritó a causa de las tradiciones paganas de la iglesia. Hubo grandes líderes que dieron su vida como Lutero, Knox, Calvino, Zwinglio y John Huss. Lamentablemente, muchos de estos hombres que dieron su vida y que literalmente dieron su sangre por el evangelio, tristemente hoy el cristianismo, hoy el protestantismo ha perdido su carácter y su fuerza. Hoy en día, por desgracia, el cristianismo está diluido. Puedes ir a Las Vegas y cualquiera te puede casar en una de las capillas, ¿verdad? Hoy en día se le asocia al cristianismo con borrachera. Pueden las personas hacer lo que sean, tener su vida como sean. Tú solamente crees en Jesús y vive como te dé la gana, pero ese no fue el plan de Jesucristo. El plan de Jesucristo fue llevarnos a un nivel espiritual superior y lamentablemente hay muchas personas que se llaman cristianas que no viven a la altura del evangelio. Por eso entonces tuvo que surgir la iglesia remanente a partir de 1844, donde después de la época de la persecución
que dice Apocalipsis capítulo 12, 6, 1260 días, que es una representación de 1260 años, donde termina el periodo de la edad oscura, la persecución de los hijos de Dios, surge entonces la iglesia de Dios. Desde entonces, yo puedo decirte en esta noche, mi querido amigo y hermano, que Dios tiene hijos sinceros en muchas iglesias, así es. Él tiene hijos fieles, que en muchas iglesias están siguiendo el camino de Dios. Y yo te quiero decir que si tú has decidido ser un hijo fiel de Dios, vas a ser perseguido, porque dice la Biblia que el dragón se llena de ira contra la mujer, es decir, el diablo se llena de ira contra el pueblo de Dios y se fue a hacer guerra, mira esta parte, contra el resto de la descendencia de ella. ¿Y quiénes son los hijos fieles de Dios? Dos características. Número uno, los que guardan los mandamientos de Dios. Y número dos, los que tienen el testimonio de Jesús. Puedes buscar en muchas religiones y solamente vas a encontrar a una iglesia que reúne estas dos características. Obedece a Dios, guardando sus mandamientos. Hoy en día el mundo evangélico dice, no, es que no hay que guardar esos mandamientos porque eso fue de los judíos. No, resulta que Dios dio sus mandamientos miles de años antes de que existiera siquiera un judío. Así que esto es una realidad. Los mandamientos de Dios tienen que ver con guardar el día de reposo que Dios ha establecido, que es el sábado. Mucha gente hoy en día se olvida de que el testimonio de Jesús, según Apocalipsis 19:10, es el espíritu de profecía, es el mensaje profético que hoy se está proclamando, para que tú tengas luz, para que tengas conocimiento y te prepares para el tiempo del fin. Por eso el último mensaje de Dios, con el que yo quiero terminar hoy, es lo que dejó Apocalipsis 14, 6 y 7, que dice, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y puede ser que hoy, aunque tú no lo sepas, aunque ni siquiera te habías imaginado, puede ser que hoy tú eres una ovejita del Señor. Por eso hoy te dice, salí de ella, pueblo mío, sal del error, sal de la mentira, sal de la falsedad y consagra tu vida al Maestro. Hace algunos años estuve en el país, en el bello país de Venezuela, un país lindo donde me dieron esas sabrosas arepas. Y escuché una linda historia que por ahí me contaron, una linda historia de esperanza y de fe, donde Dios estaba hablando a muchas personas. En aquella época Dios estaba manifestándose. Y escuché una historia bonita de cómo una tribu allá en la gran sabana había sido, sin conocer de Dios, un día uno de los caciques empezó a recibir unas visiones interesantes, donde Dios le mostraba cómo debía guiar a su tribu, cómo su tribu debía ser una tribu monógama, cómo su tribu debía comer alimentos que le ayudaran a estar saludable, cómo su tribu debía guardar el sábado, cómo su tribu debía buscar el estilo de vida saludable para poder tener calidad de vida, cómo su tribu debía aprender a seguir la paz y guardar los mandamientos de Dios. Este líder espiritual de la tribu empezó también a recibir en esas visiones. Él miraba, Dios le mostraba a hombres que vendrían para poder entonces compartir la palabra. Por ese tiempo, la iglesia adventista recibió el mensaje de que había una tribu que vivía muy parecido al estilo de vida adventista, y entonces fue el pastor Davis hasta ese lugar. Cuando el pastor Davis entrevistó y miró a ese líder empezó a gritar diciendo, tú eres la persona que yo veo en visión, la persona del libro, la persona que me habla del mensaje de esperanza. Toda esa tribu se convirtió al mensaje de la verdad. Y yo tuve el privilegio cuando estuve ahí en Venezuela de conocer a estos lindos niños. Ahí me estás viendo con el cartel en la mano. Esos lindos niños que miras ahí son los descendientes de esa tribu. Una tribu totalmente cristiana y fiel. Cuando Hugo Chávez quiso quitar las religiones de ese país, no pudo quitar a la iglesia adventista de esa zona, porque esa tribu dijo, la iglesia adventista es parte de nosotros, porque Dios le reveló el mensaje de salvación de la iglesia adventista a nuestra tribu.
Por lo tanto, la iglesia adventista es parte de nuestra raíz, es parte de nuestra tribu, es parte de nuestra cultura. Oh, mi querido amigo, esto a mí, cuando yo vi esto, mi piel se puso como de gallina, porque esto me dijo que Dios está llamando de diferentes formas a su pueblo. Y puede ser que hoy Dios está hablando a través de este mensaje. Puede ser que hoy Dios está hablando a través de este sermón. Por favor, no desistas. Ábrele tu corazón a Dios. Deja que el Espíritu Santo toque tu vida. Entrégate a Él, bautízate, lava tus pecados, invoca su nombre. Dios, así como llamó a esta linda tribu de la Gran Sabana, te está llamando a ti. ¿Qué le vas a decir? Dile que sí, porque es Jesucristo el que te habla. Este mensaje que has recibido no es obra de la casualidad. Él te está hablando. Él quiere tocar tu vida. Él quiere tocar tu corazón. Él quiere llevarte al reino de los cielos. Por favor, responde a su llamado. Y si tú quieres abrir tu corazón hoy a Dios, ¿por qué no pones ahí en tu Facebook? ¿O por qué no pones ahí en el chat donde estás? Hoy quiero ser transformado por el Señor. Hoy quiero pertenecer al pueblo de Dios. Si tú no eres adventista, si tú no te has bautizado en la iglesia, o si tú hoy deseas entregar tu vida y aprender más de este conocimiento, ponle ahí en el chat, ponle ahí en el Facebook. Yo quiero abrir mi corazón a Dios. Yo quiero entregar mi vida. Déjanos tu número de teléfono, déjanos alguna forma, danos alguna señal, mándanos un like, mándanos un emoji, mándanos un corazón diciendo, yo le abro mi corazón a Dios, si ese es tu deseo. Hoy quiero decirte que Dios te está llamando. Si así es, ora conmigo para que Dios te bendiga. Señor, gracias porque hoy nos hablas. Gracias porque estás llamando de diferentes lugares a tu pueblo. Hoy que nos llamas, abrimos nuestra vida, nuestro corazón. Somos privilegiados, Dios. No te alejes de nosotros. Danos tu bendición y cúbranos con tu luz. Si hay alguien aquí que desea entregarse a ti, por favor, tócalo para que Él pueda ser guiado por ti. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, mi querido hermano. Que la paz de Cristo esté contigo. Paso los micrófonos a mi querido amigo y pastor, nuestro querido pastor Enrique de la Rosa. Adelante, pastor. Muchas